Pues buenas tardes a todos. Tenemos la sesión general preparada sobre el proyecto Faraón, que muchos de nosotros lo desconocíamos hasta ahora, y nos lo va a presentar el doctor Gorka Sánchez Nanclares, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, responsable de innovación del Servicio Murciano de Salud en la Subdirección General de Proyectos de Innovación del Servicio Murciano, y el que lidera este proyecto en nuestra región. Adelante, Gorka. Faraón es un proyecto europeo grande que os vamos a es complicado, pero os vamos a intentar simplificar y sobre todo hablar de la parte que nos incumbe, que es la parte relacionada con el piloto murciano. Pero antes de nada, a ver si podemos ir avanzando esto. Ahí está. Bueno, como todos sabéis, estamos ante uno de los retos principales, es el envejecimiento de la población. Esto, aunque está bastante manido y todo lo vemos todos los días, no es una cosa que haya sucedido en ningún momento de la historia. Estamos ante un hecho histórico que no ha sucedido en prácticamente milenios. Bueno, pues como os decía, esto del envejecimiento es algo que no ha sucedido hasta la fecha y que es una amenaza histórica. Nunca había pasado que la tasa de natalidad en toda la historia de la humanidad bajara y bajara tanto y además coincidiera con un aumento de la expectativa de vida. Sí que ha habido grandes hambrunas, no sé, hubo la peste negra en su momento, ha habido episodios de gran mortalidad, pero una cosa semejante, diríamos al contrario, que tiende al sobrecrecimiento, al envejecimiento de la población, no había sucedido nunca. Y es una amenaza, como vosotros padecéis todos los días, no solo para el sistema sanitario, que eso ya lo sabéis, sino para toda la sostenibilidad de la sociedad. Esto hace que la pirámide de la población se empiece a invertir. Por primera vez, lo lógico es que la pirámide haya sido una pirámide siempre y se vaya afinando a medida que pasan los años. Pero ahora, pues nuestros hijos nos preguntarán, ¿y por qué se le llama pirámide de la población si no lo es? Como veis, ahí vemos la pirámide de población de España desde 1900 hasta lo que se estima será en 2050. Los hombres a la izquierda en azul y las mujeres a la derecha en rojito. Como veis, ya no es una pirámide la población de España. Nosotros pasamos a dejar de ser pirámide y hicimos ese cruce que veis ahí en los años 90. Otros países como Japón lo han hecho antes. Y nosotros ya estamos en fase botijo de población y vamos rápidamente, y muchos de nosotros esperamos que lo veamos, ¿no?, hacia la fase Z. A medida que el baby boomer de los años 60 vaya subiendo y vaya situándose arriba del todo. El reemplazo que hay por debajo es mucho menor. A veces se solventa con la población inmigrante, no es el caso de los últimos años cuando estamos teniendo problemas con la crisis, entonces, como veis, claramente es insostenible porque la población productiva es mucho menor que la población demandante y además los de arriba demandan mucho porque, en fin, tienen muchas enfermedades y lo conocéis de sobra. Además, hay otro actor clave que participa en todo esto y que ahora lo tenemos en cuenta, es decir, muchas veces nos apoyamos en un trabajador gratuito que es el cuidador familiar, que ahora mismo los abuelitos tienen bastante más ayuda porque proceden de la España del Cuéntame, de esa foto que veis ahí al principio, a la izquierda, y bueno, tienen familias, muchos de ellos numerosas, y suelen tener uno o varios hijos en los que poder apoyarse. Y estos hacen un trabajo fundamental, son los que cogen las recetas, los que están pendientes del papá o de la mamá, del abuelito o de la abuelita, y son un actor clave, tengámoslo en cuenta, para adaptar, diremos, la atención que les damos. Nos apoyamos mucho en ellos y todos sabemos que muchas veces casi son el interlocutor único para hablar con el abuelito o la abuelita en ocasiones, ¿no? Sin embargo, cuando estemos en la foto del centro, es decir, muchas familias pues ya prácticamente tienen un solo hijo y ya no van a tener dónde elegir, y si ese niño o esa niña va a vivir fuera de España, pues se van a encontrar, como veis en la foto final de la derecha. Esto tenemos que tenerlo en cuenta porque si desconectamos del sistema a las personas mayores, que van a ser muchas, con muchos problemas, van a durar mucho tiempo y no van a tener la ayuda que ahora nos parece natural que tienen, pues vamos a ver cómo inventamos todo esto, porque desde luego hay que reinventarlo. No podemos seguir haciendo el mismo tipo de atención que estábamos haciendo hasta ahora. Vámonos a dar una vuelta. Os invito a hacer un viaje y nos vamos a Japón.
Japón es uno de los países, junto con España y con Italia, que más esperanza de vida tiene, posiblemente un poquito mayor que la de España, y desde luego la lleva teniendo más tiempo, eso sí. Japón es un país, como sabéis, de tradiciones que respeta muchísimo a sus mayores, pero que a su vez ha tenido un impacto y un desarrollo en los últimos 50 años brutal. En ese sentido ha habido un cambio muy grande, es el cambio que os anticipaba en las anteriores diapositivas, y que hace que ahora mismo pues haya, diríamos, un desbalance entre los abuelitos de Japón y las personas mayores, y sus hijos. ¿Por qué? Porque lo que os decía, tienen menos y muchos de ellos ya no están trabajando como antes, en el mismo sitio donde se habían criado, donde seguían sus padres y sus abuelos, sino que ahora los abuelos se están quedando solos. ¿Sabéis lo que está pasando con los ancianos en Japón? Pues una cosa para hacérselo pensar. Como os decía, muchos de ellos no tienen uno o dos hijos, a diferencia de los anteriores, de las generaciones anteriores, y ya no están cerca, incluso no están en el mismo país. La carestía de vida que tiene Japón para mantenerse es difícil para una persona mayor, que además es muy vulnerable, ¿no? Incluso a nivel económico. Y esto es lo que está pasando, que están yendo a la cárcel. ¿Por qué? Porque se portan mal, bueno, porque hacen trampitas, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen? Hacen pequeños robos para ser encarcelados. ¿Por qué? Porque en la cárcel tienen 3 comidas calientes, tienen compañía y es gratis, no tienen que pagar de alquiler. Y muchos de ellos incluso reinciden cuando les dan de alta, entre comillas, ¿vale? Entonces, esto es así, y no me lo estoy inventando, como veis ahí, desde los años 90. Es algo que ha ido escalando y escalando y que habla de no sé si decir, un disfuncionamiento social, ¿no? De una sociedad que va envejeciendo y que no está preparada para el reto social para sus mayores que eso supone, ¿vale? La conclusión, pues que realmente no tenemos el país muy bien adaptado. Y si esto pasa en Japón, que son tan organizados y tan disciplinados, pues que no nos pasará a nosotros dentro de nada. Porque en todo esto, como veis, también hay mucho de egoísmo, porque en nada nos jubilamos y vamos a tener que preparárnoslo un poquito mejor, porque la verdad es que en la cárcel no sé si nos apetece demasiado estar. Muy bien, ¿y todo esto por qué? Pues precisamente porque en la reflexión de todo esto, de que esto es uno de los retos, de los 10 retos que identificó Europa hace tiempo, el reto del envejecimiento, y es un reto no solo sanitario, insisto, y es un reto capital que puede hacer que la sociedad deje de ser sostenible, una sociedad, digamos, antigua, como la del viejo continente. Pues en ese marco se creó el envejecimiento activo y saludable, que es uno de los retos que Europa identificó para intentar crear nuevas formas más amables de vida a la gente mayor. Dentro de ese reto ha habido una serie de proyectos y uno de los cuales, de los últimos, es este que os vamos a presentar, el proyecto Pharaon, que es un acrónimo inglés de pilotos a gran escala de envejecimiento activo y saludable. ¿Qué intenta el piloto Pharaon? Pues a base de cosas que se hacen en diferentes sitios, en 6 sitios diferentes, que ahora os lo comentaré, intentan probar nuevas formas de vida amable a la gente mayor para que no tengan que ir a la cárcel como en Japón, en definitiva. En concreto, nosotros en Pharaon lo que intentamos es aplicar la tecnología. La tecnología, muchas de ellas, como veis, disruptiva. Inteligencia artificial, Big Data, Internet de las cosas, Internet of Things, o la robótica. ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a poner a los abuelos a estudiar teleco? No. Lo que quiere decir es que mucha de esta tecnología, particularmente, por ejemplo, la robótica o el Internet de las cosas, puede ser utilizada de una forma transparente, sin necesidad de que el usuario, en este caso el abuelito, sepa del tema, en su favor, en ayudarle a su día a día. Nosotros en el proyecto Pharaon, bueno, os comento brevemente, es un proyecto muy grande de 4 años, que además ha extendido a 4 años y medio, hemos tenido una extensión por una enmienda a cuenta del COVID sobre todo, es decir que en lugar de terminar este año, a finales de este año va a extenderse hasta el 31 de mayo del año que viene. Es un proyecto de mucha envergadura con 41 socios de 12 países distintos que está liderado por la Universidad de Florencia en Italia.
Un proyecto tan complejo, la verdad que no es fácil de llevar. Y nosotros nos embarcamos en todo esto porque dentro de lo complejo que es en este proyecto era interesante y sobre todo tenía una opción que era, son 6 ecosistemas autónomos y teníamos cierta autonomía para liderar nuestro ecosistema. Es decir, que dentro del proyecto Faraón en realidad hay 6 proyectos distintos y cada uno puede elegir sobre qué quiere desarrollar la vida más adecuada para los mayores. Veis ahí los 6 pilotos, el nuestro es ese que os marco ahí, el piloto murciano. En España hay 2 pilotos, el murciano y el andaluz. Cada uno de los 6 ecosistemas tiene su piloto diferente. Hay algunos que eligen cosas sobre robótica, como Italia. Hay otros que eligen cosas sociales, como Netherlands, como Alemania, perdón, como Holanda. Y nosotros hemos elegido, ya os contaré más adelante, la insuficiencia cardíaca. Es decir, nuestro piloto es el más clínico de todos, con diferencia, y quizá el más complejo. Y así que dentro de lo que cabe, nosotros nos centramos en eso y luego el resto de socios pues nos ayudan, nos dan, digamos, un soporte transversal, nos brindan su tecnología, pero en definitiva nosotros vamos liderando nuestra parte como si fuera un pequeño piloto dentro de este gran piloto Faraón. Ahí veis los 6 sitios diferentes: Murcia, Andalucía, en concreto es Jaén, Portugal, Coimbra exactamente, Países Bajos, Eslovenia e Italia. Cada uno, con lo que haga cada uno, se va a integrar en una plataforma general en la que podamos tener, digamos, todas esas opciones de aprendizaje y de beneficio para la gente mayor que hayamos conseguido en distintos ámbitos. ¿Vale? Muy bien, fijaos, son 3.400 usuarios los que se proponen en suma en todos esos pilotos. Son pilotos a gran escala donde se van a probar cosas con mucha gente. ¿Cuál es el piloto de Murcia? ¿Cuál es el ecosistema de Murcia? Como ya os anticipaba, nuestro ecosistema lo hemos dedicado a la teleasistencia domiciliaria en insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque la insuficiencia cardíaca es la enfermedad del envejecimiento, casi es la fisiología del envejecimiento. ¿Vale? Y las personas mayores, si siguen siendo mayores, van a tener todas sí o sí algún grado de insuficiencia cardíaca antes o después. Si tienen hipertensión o tienen cardiopatía isquémica, la tendrán bastante antes. Estos son los compañeros. Al servicio murciano se le suma también CETEM, que son los que lideran el piloto a nivel administrativo y gestor, la Universidad Politécnica de Cartagena, una empresa que se llama MIB Energía, y Mainsight de Indra. Entre esos socios y algunos más que colaboran de una forma puntual, van creando las soluciones que necesitamos para ayudarnos. Y aquí hacemos un poco una reflexión sobre cómo es nuestro sistema nuestra forma de trabajar, nuestro día a día. Vosotros estáis ahí en atención primaria, yo soy médico de atención primaria y la verdad es que han pasado muchas cosas, pero no hemos evolucionado mucho. Nuestra forma de atender es ancestral y empezamos siendo el hechicero de la tribu que estaba en su choza esperando a recibir personas enfermas. Bueno, hemos evolucionado ligeramente, pero no dejamos de hacer lo mismo. Nuestra choza ha evolucionado mucho, pero nuestra atención sigue siendo muy reactiva. Seguimos esperando a que las personas se sientan enfermas, piensen que estén enfermas y vengan a vernos. Solo entonces les vemos. Es decir, una atención que es reactiva y no es proactiva. Y algunos de vosotros me diréis, bueno, pero en el COVID, Gorka, esto ha cambiado mucho, porque en el COVID ya no hace falta el hospital. Vale, de acuerdo. Hemos prescindido de la choza. Tenemos una choza en la nube. Pero sigue siendo la teleasistencia, diremos las videoconsultas, siguen siendo unas consultas a petición del paciente. Y esto tengamos en cuenta una cosa, es reactivo y tiene su peligro. Los que hemos trabajado y los que habéis trabajado en urgencias sabéis que muchas veces nos dicen que en la sala de urgencias la persona que está esperando y que está a punto de caerse al suelo no es la que te está llamando a la puerta. Es alguien que está calladito al fondo, en algún sitio, no está diciendo nada y poco a poco se va apagando y en ese momento se cae al suelo. Bueno, por eso en urgencias no te tienes que dejar llevar por los golpes en la puerta, necesariamente, o por quién tiene más prisa. No tiene más prisa, no tiene más urgencia el que tiene más prisa o el que la manifiesta más. Esto es evidente. Bueno, pues traslademos esto a nuestra atención no de urgencia, sino de atención primaria. Nosotros solo actuamos a petición del paciente, es decir,
Solo dependemos de que el paciente piense que está enfermo, que a veces no es verdad, porque hay veces que estás enfermo y no lo piensas, no lo percibes como tal, y además tome la iniciativa, tome la consulta y luego aparezca en la consulta. Solo entonces, o aparezca en la llamada. Solo entonces les atendemos. Y no somos capaces de hacer, nos hemos perdido, diríamos, la parte proactiva de poderlo hacer. También es verdad porque nuestras consultas se han transformado en consultorios y no en centros de salud y estamos inundados por la demanda por distintos canales, ¿verdad? La esencia de la primaria, en definitiva, es la proactividad. Y es, en definitiva, yo creo que la esencia de la propia sanidad. Por eso, todo esto quiere decir que al final no hemos, a pesar de tanta tecnología y tantos avances, seguimos teniendo un sistema basado en lo subjetivo y basado en los síntomas, que como sabéis son subjetivos, y reactivo, esperando. Tenemos una oportunidad del siglo XXI que es el Internet de las cosas, poder sensorizar a los pacientes y de esa manera recoger signos y no síntomas que son objetivos. Y eso no nos tiene por qué costar nada ni a nosotros ni a los pacientes necesariamente, si lo hacemos de una forma inteligente. Y podemos tener una proactividad en la cual, y esto es la evolución, más bien la revolución de la atención sanitaria, en concreto la atención primaria, nos puede ayudar mucho para tener triggers, tener avisadores o alarmas que nos predigan complicaciones y podamos intervenir antes de que el paciente incluso sienta síntomas y nos podamos anticipar y podamos entrenar en salud a nuestros pacientes y no estar esperando a que se compliquen y entonces verlos, porque ya es muy tarde. Esto es lo que llamamos asistencia líquida. Bueno, los grandes popes le llaman hospital líquido, pero todos sabéis que hay vida inteligente, por supuesto, fuera de los hospitales y no todo tiene que ser hospital. Esto es asistencia líquida, tampoco es primaria líquida, es asistencia líquida y punto. Es decir, aquí no consta, da igual la choza, como sea de grande o de bonita, si es un hospital o si es un centro de salud. Lo importante es que podemos hoy en día estar cerca del paciente en su día a día y podemos entrenarlo en salud y saber cosas de él que incluso él desconoce y podemos hacer de una forma automática, darnos ayudas a nosotros y a ellos sin que nos dé necesariamente más trabajo para evitar complicaciones antes de que se produzcan. Esto es mucho más inteligente y creo que mucho más efectivo y nos puede ayudar a todo y tenemos ejemplos de ello. Hemos tenido experiencias, por ejemplo, en atención primaria en el ámbito de la diabetes con el proyecto Program Power, en concreto en el barrio del Carmen. Bueno, con esto lo que pretendemos en nuestro proyecto, en nuestro ecosistema murciano, es aplicarlo a 150 pacientes crónicos mayores de 55 años, ¿vale? Y a su vez empleamos esto como un cambio de, como os decía, como un cambio de modelo. Es decir, intentamos cambiar el modelo de reactivo a proactivo y preventivo. De presencial a hacerlo más virtual. No tenemos por qué obligar a todo el mundo y a nosotros a hacer avisos a domicilio. Más eficiente y más sostenible, más respetuoso, menos intrusivo, más adecuado a cada persona. Y podemos hacerlo de una forma pues, más precisa y por tanto más segura. Y como os decía, no es hospital, no es el centro de salud tampoco, no. Es el hogar. Podemos hacerlo en hogar y nosotros solo atender o incluso que la herramienta de forma automática vaya recordándoles ciertas cosas y no tengamos que gastar saliva ni tiempo nosotros en repetirlas, ¿vale? Y además lo pueden decir de una forma gamificada, como si fuera un juego, más bonita y con más cercano al paciente, ¿no? En el momento en el que él ha cometido, diríamos, algún riesgo y hacerle consciente de ello. ¿Cuál es el método habitual? Pues que cuando por fin tenemos programada, si es que la tenemos entre tanta demanda, pues el paciente a los 2 o 3 meses, pues viene, si es que viene, y entonces pues entre nosotros, todos nos conocemos, nos miente y nos dice que se ha portado bien. Eso es, hasta ahí es hasta donde llegamos con el sistema habitual. Como veis, esto nos da muchas más opciones y más precisas. Y además este modelo que vamos a implementar en 150 pacientes mayores de 55 años con insuficiencia cardíaca, se podría extender a pacientes de cualquier edad en otras cronicidades o en otras situaciones de vulnerabilidad que pueden ser transitorias, ¿vale? Porque si tenemos ese músculo, pues ya puede llegar, ojalá que no, otra epidemia, porque estaremos mucho más preparados y no tendremos que improvisar. Es decir, somos capaces de atender a nuestra población más allá de que se cojan cita y vengan a vernos o nos llamen. ¿Resultados que queremos obtener con este proyecto? Bueno, pues lo que queremos es explotar estos resultados. Vamos a medir el impacto en 5 dimensiones para saber si merece la pena seguir por esta vía.
Una de ellas, la principal, son los resultados en salud. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hemos creado 2 cohortes, estos 150 pacientes que son intervención y otros 150 pacientes control, que son iguales a ellos en los factores de confusión, en concreto en 4, que yo os lo adelanto, creo que lo tengo en otra diapositiva más adelante, que son sexo, edad, centro de salud como factor, diríamos, situacional, ¿vale? Sociocultural, no podemos llegar a uno más fino que ese, y el nivel de morbilidad que tienen en el estadio GMA, que es ese que viene publicado en PIN y que planificación lo tiene publicado, es decir, ya sabéis que hay 5 estadios, pues el nivel de complejidad que tenga, 1, 2, 3, 4 o 5. Si un paciente es de grado 3, pues tendremos que buscar otro igual, si es mujer, mujer, si tiene 65 años, 65 años, 2 más arriba o abajo, que sea el mismo centro de salud y que tenga un GMA de 3. De esa manera vamos a comparar cuál es la evolución o resultado de salud durante un año de intervención entre esas 2 cohortes. Porque, claro, lógicamente los pacientes crónicos y tan mayores no suelen mejorar, no se les quita la insuficiencia cardíaca. Vamos a ver si dentro de lo que cabe o van mejor o por lo menos yendo igual son más felices y hacen menos complicaciones y van menos al hospital, etcétera, etcétera. Y nosotros también nos ahorramos, digamos, tenemos más precisión y nos ahorramos tanto tiempo, ¿vale? Porque, como veis, la pirámide de población nos amenaza. En segundo lugar, vamos a medir la dimensión de la eficiencia en la atención recibida comparando el consumo de salud, de recursos de salud entre el grupo de intervención y el grupo control. Como os decía, puede tener los mismos resultados en salud, pero consumir menos consultas y, lo principal, menos ingresos. Tercero, el retorno social, es decir, vamos a ver si no solo nos ahorramos nosotros atención, sino que también el paciente y su familia se ahorra pues el gasto de tener que ir y venir a una consulta, a un hospital, etcétera, etcétera. Ese retorno social también es importante porque todo cuesta. Y le cuesta también no solo al servicio murciano, sino a nuestros pacientes y ciudadanos. Satisfacción de los usuarios, por supuesto. Y por último, usabilidad de la plataforma. Estos dos ya, para mí, un poquito menos importantes, ¿vale? Más de proceso. ¿Y cómo hicimos esto? ¿Cómo lo planteamos? Bueno, pues lo planteamos. Queríamos hacer grupos de trabajo en los cuales estuvieran implicados los pacientes, los cuidadores y todo tipo de profesionales. Y queríamos hablar primero con ellos, saber qué necesitaban, con pacientes de insuficiencia cardíaca, con profesionales relacionados con la insuficiencia cardíaca, tanto en la atención primaria como en la atención hospitalaria, e invitarles a esto y a que nos dijeran cómo se les ocurriría, cómo piensan ellos que podría ser la del siglo XXI, en el cual estamos ya hace 22 años, ¿vale? Empezó en 2001, como sabéis. Bueno, ¿qué pasó? Pues que como todos sabéis y habéis sufrido, llegó el COVID y entonces esto que ya era un poco difícil lo tuvimos que hacer de forma online. Entonces, ¿cómo hacemos esto de forma online? ¿Cómo vamos a conocer y a reclutar pacientes para esta historia y pedirles opinión, etcétera, etcétera? Porque no queríamos saberlo todo nosotros y pensar que eso era bueno para el paciente. Queríamos contar con ellos desde el principio. Pues lo hicimos a través de una encuesta online. Y en esa encuesta les preguntábamos qué es lo que opinaban, qué cosas necesitaban. Era una encuesta compleja que algunos de vosotros recibisteis y difundisteis, muchas gracias a vuestros pacientes, y que recibió, a pesar de que era bastante larga y densa, recibió más de 250 respuestas de 250 personas diferentes. 150, creo recordar, eran profesionales y 100 eran pacientes y cuidadores. Además de esa información que nos dieron ellos sobre qué cosas necesitaban y qué cosas se les ocurrían, había unas preguntas trampa para ¿estarías dispuesto a trabajar online con nosotros? Y 50 personas dijeron que sí. Con esas 50 personas que picaron el anzuelo, establecimos 6 grupos de trabajo online. Todo esto en el primer confinamiento, en la fase más dura, en el año 2020. En concreto, todo esto se desarrolló, creo que fue en la primavera, mayo y junio de 2020. Esos 6 grupos de trabajo online fueron pacientes, cuidadores, médicos hospitalarios, médicos de familia, enfermería y un grupo de profesionales mixto que vais a ver ahí. Se configuró en total, como os dije, recibimos 250 pacientes, gracias sobre todo a la colaboración del grupo Carprimur y a toda la red de pacientes y cuidadores que conocen y a todos los profesionales que también colaborasteis, a los cuales os damos las gracias. Y como os decía, a esos 50
pacientes, cuidadores y profesionales, nos establecimos en esos grupos de trabajo y hicimos un webinar con ellos para contarles qué es lo que pensábamos hacer, cómo lo pensábamos organizar. Y en ese webinar, como veis, les contamos también esta historia del envejecimiento, las amenazas y cómo tenemos que cambiar para que no perezcamos como civilización. Esos son los grupos de trabajo. Había 4 familiares y cuidadores, es el grupo menos numeroso porque los pobres están bastante liados. Insisto, que son una especie en extinción y esto es un tema que tenemos que ponerlo como prioridad. Había 6 pacientes, el grupo de pacientes conformado por 6 pacientes, 10 médicos hospitalarios, cardiólogos e internistas, 6 médicos de familia, 6 enfermeras y 9 profesionales mixtos, farmacéuticos, médicos de urgencia, rehabilitadores, fisios, psicólogos y trabajadores sociales, ¿vale? Como veis, era bastante completo y entre todos iban aportando en sus diferentes aspectos qué era lo que necesitaba un paciente con insuficiencia cardíaca. Y todos teníamos un grupo común en el que poníamos en común al final de la semana, en otra reunión común, el representante de cada uno de los grupos, ¿vale? Bueno, pensábamos hacer 3 rondas, hacíamos reuniones de grupo a principio de la semana y la reunión común a final de la semana. Eran 6 reuniones más una común, 7 todas las semanas, a vueltas 3 semanas. De esas 3 semanas pensábamos ir poco a poco refinando las cosas que proponíamos hasta al final dejarlas, digamos, en un consenso compacto. Bueno, pues nos sobró la última semana, porque en la segunda, al final de la segunda, en la última reunión, en la reunión común, estábamos todos ya totalmente de acuerdo con el documento común que íbamos construyendo entre todos online y con nuestras reuniones. Así que se nos quedó esa cara que veis ahí de satisfacción, porque la verdad que el reto creo que fue mayúsculo por cómo era y por el momento y las condiciones, y lo solventamos gracias a estas personas que veis ahí y a otras más que no veis que no cabrían en la foto. 50 personas que al final colaboraron en hacer esa carta a los reyes. Vale. ¿Y en qué consistió todo esto? ¿Qué receta vamos a aplicar a estos 150 pacientes? Bueno, pues lo vamos a establecer en 3 grupos, ¿vale? Habrá 30 pacientes, hay 30 pacientes Premium, 45 pacientes Gold y 75 Silver. Los pacientes Premium son pacientes más complejos que están en casa prácticamente recluidos. Los pacientes Gold son pacientes más dependientes, vulnerables, y los pacientes Silver son pacientes autónomos. Muchas veces son más jóvenes, no necesariamente, pero son pacientes ambulantes que no viven solos y que, bueno, pueden hacer una serie de cosas sin ningún límite, ¿vale? A todos les aplicamos estas 3 tecnologías que son clave. Perdón, 4. Bueno, todos tienen lo que es una aplicación, que es en la que se lee, digamos, la solución que integra toda la inteligencia y todos los dispositivos con los que les vayamos a sensorizar, y fundamentalmente tienen 3 dispositivos, que son el Smartband o Smartwatch, ese que veis ahí, para medir su frecuencia cardíaca, cómo duermen, cómo es su actividad, cuántos pasos dan al día, etc. El esfingomanómetro, el tensiómetro, que está conectado por Bluetooth directamente a la aplicación, y la báscula, que también es clave porque sabéis que los aumentos de peso están muy relacionados con complicaciones, ¿vale? Y todo paciente con insuficiencia cardíaca debe de pesarse a diario en las mismas condiciones. Esto lo tienen todos, tanto los fáciles, los Silver, como los muy difíciles, que son los Premium. Vale, ¿qué tienen cada uno? Los Gold, además de esto, tienen sensorizada una parte de la casa, fundamentalmente. Por simplificaros, fundamentalmente tienen sensorizado el sillón donde ellos están y luego también el colchón donde duermen, para que sepamos cuánto tiempo pasan en cama, si se levantan a medianoche, se despiertan, etcétera, etcétera. Y una serie de cosas por su casa que nos hacen ver si pueden tener alguna descompensación. Y los Premium ya tienen sensorizada ya prácticamente hasta el microondas, ¿vale? Porque son pacientes que están en casa solos y debemos de estar seguros de que no les pasa nada sin estar continuamente llamándoles, claro. Entonces, hay algunas cosas que parecen un poco, no sé cómo decirlo, inauditas, pero bueno, son a nivel de investigación. Estamos sensorizando ciertos electrodomésticos para ver si tiene alguna relación con predicción de complicaciones, ¿vale? Solo os pongo un ejemplo. Por ejemplo, si una persona está sola en casa y no abre en 24 horas el frigorífico, pues tenemos que llamarle. Esa es una de las alertas que tenemos, porque algo pasa, ¿vale? Puede ser que no encienda la luz porque es un sitio luminoso y se vive durante el día con la luz que hay en la casa. Pero si no puede ser que no cocine, que no encienda la cocina.
pero si no abre el frigorífico, en 24 horas posiblemente esa persona está en la cama o está en el suelo y hay que prevenir una complicación y hay que confirmarlo. ¿Cómo es esta aplicación? Bueno, pues esto está basado, la solución tiene dos caras. La cara de la aplicación, que es la que ven los pacientes, la aplicación se llama MyHealth y es esto que veis ahí, una aplicación relativamente sencilla para los pacientes, manejable, en la cual los pacientes pues, se dan de alta, los cuidadores también, y le manda una serie de, bueno, puede integrar las cosas que el tensiómetro y la báscula va aportando, está integrado también con su smartband, y todo esto va reportándoles la evolución de si tienen complicaciones, si están haciendo bien las cosas o si se están torciendo. Y también nos da información a nosotros por detrás, pero nosotros no necesitamos meternos en la aplicación los profesionales, sino que lo vemos a través de una aplicación de escritorio que se llama Honker, que sería la misma, diremos, la cara profesional de esta solución. Esta es la cara, diremos, para el paciente, que es una aplicación móvil y se llama MyHealth, ¿vale? En ella le mandamos cuestionarios, bueno, le mandamos deberes para que se puedan entrenar en su salud y que nos dé información y además tiene respuestas personalizadas automáticas para que esto no nos genere necesariamente más trabajo y tener que resolver cada vez cosas a cada paso que le sucede al paciente. Esto es como lo ven los profesionales. Esto sería, los profesionales no tienen una aplicación móvil, tienen una aplicación de escritorio que se llama Honker, que es la aplicación que nos pone Indra, y esto es una de las pantallas en las que te metes en un paciente, ¿no? En la pantalla principal ahí tienes, digamos, la vista de todos los pacientes y ves cuáles son los que se te están complicando, tienes más alertas y te los puede priorizar. Es decir, no va en función de que el paciente pida, sino en función de lo que los sensores están midiendo que puede pasar, ¿vale? Es un sistema, como os decía, proactivo. Por eso vais a ver que realmente tenemos por detrás un call center que es el que se dedica a ver esto y a gestionar esto y a hacer de enlace con vosotros. Y ese call center en realidad está mal llamado call center porque solemos pensar en un call center como alguien que está esperando que le llamen. Pero este call center te llama a ti. Y esa es la gracia que tiene y creo que ese es lo disruptivo realmente de la atención líquida. Bueno, ahí veis, por ejemplo, cómo se plantea la información en un solo paciente. Esta es Florinda Alonso González, una paciente que nos hemos inventado. Tiene 4 tipos de mediciones, ¿vale? En la medición del profesional solamente hay un test, es el test de Pfeiffer. ¿Por qué? Porque el resto no queremos que los profesionales hagan ningún test, queremos que los haga el paciente, porque ya tenemos esta aplicación, el paciente o el cuidador lo puede hacer de forma delegada a través de la aplicación del móvil. Y eso nos quita a nosotros tiempo y nos lo libera para hacer cosas de valor. No tenemos por qué estar recogiendo y preguntando cosas si hay una aplicación que ya las puede preguntar y recoger. Así que hemos transportado casi todos los testes y cuestionarios de una forma autoadministrada, ¿vale? Y estarían aquí abajo, ¿vale? Aquí está el plan personal, perdón, y aquí estarían los cuestionarios. Las valoraciones que hace el paciente y el cuidador, es decir, son los mismos cuestionarios, pero autoadministrados, ¿vale? El único que no se puede autoadministrar es el Pfeiffer y por eso es el único que ha quedado en la parte de arriba a la izquierda que veis. En la parte azulita de la derecha arriba veis los registros de los sensores, donde estarían todos los registros de la tensión, del peso, la saturación de oxígeno nosotros la descartamos, la frecuencia cardíaca, etc. Y luego en la parte de abajo a la izquierda veis el plan personal del paciente, donde se puede personalizar ciertas alertas y ciertos objetivos según el momento o la situación del paciente. Solo os pongo aquí algunos cuestionarios para que veáis lo potente que es el asunto. Esto no es trabajo para vosotros, al contrario. Esto es trabajo que se quita y que el propio paciente puede y debe hacer. En concreto, el primer mes es un mes potente porque cada semana tenemos todos esos deberes y luego ya es un poquito más sencillo, ¿vale? Bueno, el paciente, al fin y al cabo, y el cuidador solo tiene un paciente del que hacerse cargo. Vosotros tenéis muchos más. Bien, bueno, pues todo esto lo hemos probado ya y lo hemos probado en septiembre de 2021 y hemos hecho varias fases. Lo hemos probado con 10 pacientes piloto, hemos ido afinando los problemas y las incidencias que nos encontrábamos y lo hemos probado también con profesionales, la parte que se recibe con profesionales. Y hace ya un año.
Además fue pues, también en otro confinamiento con los problemas que eso conlleva, ¿no? Se hizo una instalación, por tanto, y una validación en esos 10 pacientes pilotos y yo creo que fueron casi 20 profesionales los que participaron también. Ya habían participado muchos más en el diseño, pero también en la validación. Y ahora, y ya para terminar, ¿dónde estamos? Bueno, estamos comenzando la fase piloto y ese es el motivo de esta sesión. Se creó un reclutamiento y una formación, que es la que estamos haciendo ahora, para conseguir esos 150 pacientes que deben de estar como mínimo 12 meses, si no 14, probando la tecnología Faraon para ver si realmente tenemos un impacto o no. Todos estos pacientes son pacientes mayores de 55 años y con insuficiencia cardíaca, por ponerlo, digamos, de una forma sencilla. También tenían algunos criterios de inclusión, como enfermedades graves, expectativa de vida de menos de un año, un cáncer, depresión grave, etc., ¿no? Pero fundamentalmente son pacientes mayores de 55 años con insuficiencia cardíaca, que son propuestos por nuestros clínicos. Es decir, nos lo han propuesto tanto médicos de familia que han colaborado con nosotros, alguno de vosotros quizá nos haya propuesto ya alguno, como fundamentalmente cardiólogos e internistas, porque ya tienen sus listas con pacientes con estas características. Una vez que nos los han propuesto porque cumplían los criterios de inclusión clínicos, nosotros les hemos llamado a todos, muchos más que estos 150, para conseguir esos 150 ha sido arduo. Y una vez que los hemos contactado, hemos verificado que realmente lo cumplían todo y cumplían también los criterios logísticos, es decir, que tuvieran un smartphone con un Android superior a 9, que tuvieran wifi en su casa, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay ciertas cosas que nos han hecho descartar bastante pacientes, por eso cada vez íbamos quedándonos con menos, que al final eran incluidos y confirmados después de que les llamábamos por teléfono desde aquí. Y finalmente, de todos esos, pues han ido quedando los 150 que nos ha costado cerrar, y a todos esos les hemos instalado, sobre todo a los premios y a los Gold, la tecnología en su casa, que eso ya lleva su tiempo. Como veis, el sistema es complejo hasta tenerlo todo realmente funcionante. Y finalmente, una vez que ya están todos con toda la tecnología instalada, hacemos la formación. Mucha de esa formación se hace en los centros de salud, lo vais a ver ahora, lo explicaré brevemente, y otra formación hay que hacerla en cada domicilio porque el paciente no se puede trasladar y es donde vive. Con lo cual, esto se multiplica muchísimo el trabajo y la inversión en esta nueva forma de atención. La misión, el objetivo, probar al menos 12 meses durante un periodo que se abrió en octubre, lo que pasa es que vino un poquito recortado por los problemas que ahora os vamos a contar, y que ahora se ha extendido no a noviembre de este año, como era un principio, sino a mayo del año que viene, pues ya hemos conseguido una ampliación de 6 meses más del proyecto. La verdad es que merece la pena porque lo que nos ha costado llegar hasta aquí, sobre todo captarlos, instalarlos, etcétera, nos ha hecho retrasarnos mucho. Hemos tenido problemas con los dispositivos, ya lo vais a ver. Y la verdad es que una vez que esté todo instalado y funcionando, si merece la pena, pues cuanto más tiempo lo podamos aprovechar, mejor, porque la inversión la vamos a ir rentando y vamos a poder medir mejor el impacto, porque vamos a tener más tiempo de intervención. Muy bien, ¿cuál es el estado del piloto ya para ir terminando y abrirme a vuestras preguntas? El estado del piloto ahora mismo es, como ya os anticipaba, tuvimos un retraso en la recepción de los dispositivos. Sabéis que ahora hay problemas logísticos, problemas también de chips y, bueno, pues al final eso nos ha implicado que, hayamos recibido hace relativamente poco, mucho más tarde de lo que queríamos, y esperábamos los dispositivos. Ahora hay que repartir todos esos dispositivos. Los estamos repartiendo, pero claro, hay que vincularlos y conectarlos en cada uno de los pacientes. Es complejo. Segundo, tenemos el call center. Era una pieza clave que habíamos diseñado desde el principio y que creo que el Servicio Murciano ha dado un gran paso ahí y ha marcado un hito. Hemos conseguido contratar 5 enfermeras especialistas, perdón que esto se mueve solo, 5 enfermeras especialistas en familia y comunitaria que están dedicadas, 5 enfermeras y un enfermero, dedicadas íntegramente a esto. ¿Por qué? Porque sabíamos que tenían que hacer de enlace entre la atención convencional y la atención habitual. Y muchas veces resuelven prácticamente ellas todo directamente, ¿vale?
pero no podemos esperar que vosotros os aprendáis para un paciente que vayáis a tener de vuestro cupo cómo funciona Faraón o cómo funciona Home Care y que estéis atentos a eso. Creemos que tiene que ser un cuerpo, diríamos, como una especie de gerencia de atención virtual. Ellas han conseguido terminar el reclutamiento, que tuvimos muchos problemas para terminarlo, y como os decía, tenemos 150 pacientes y cuidadores, que no son pocos y nos han costado mucho llegar, y otros 150 controles, a los cuales les pasamos, como os decía, idénticos en esos factores de confusión que veis ahí, y que además, perdón, que esto se mueve solo, ahí va, ahí, vale. En edad, sexo, centro de salud y el grado de complejidad. Y esos 150 controles les hacemos también cuestionarios, les llamamos por teléfono para que nos contesten a una encuesta con la que comparamos también su índice de satisfacción. No solo les vamos viendo, diremos, sus estados clínicos por el OMI o por el SELENE para poder ir comparando, ¿vale? Por último, se está haciendo la formación en los centros de salud de cada área. Quizá en algunos de los vuestros ya se han hecho, se han elegido algunos centros que son más accesibles para poder hacer las formaciones grupales todas las que se puedan, porque hay algunas que hay que hacer individuales y en las casas. Y finalmente, tenemos unos responsables por área, que generalmente son director de enfermería o subdirector de enfermería de cada una de las áreas, que hablan con se coordinan con este call center. Y luego también hay un responsable de la gerencia, este es el responsable de la gerencia y un responsable clínico de cada una de las áreas para saber cómo se aplica la vía clínica en cada área, según los recursos. Estos son los 5, este es el call center, esto es lo mejor de Faraón, sin duda alguna, y la razón de que realmente estemos afrontando este reto que es muy grande y que sería muy difícil hacerlo, pues eso, con el día a día que tenemos todos, ¿vale? Creo que, mira, aquí tenemos, es una foto de hace relativamente poco, de hace creo la semana pasada, donde están llevándose a una formación parte de los dispositivos para conectarlos con los pacientes y los pacientes se los lleven a su casa. Hablamos de pacientes fundamentalmente silver, ¿vale? Es decir, estamos sumergiéndonos en una nueva forma de atención, tanto, que es un reto para los profesionales, tanto para los profesionales como para los pacientes, que tienen que aprender que a veces hay que hacer otra cosa que coger cita. Y yo ya estoy terminando. Deciros que esto es una prueba, es un piloto, aunque no me gusta esa palabra, pero la innovación se hace probando y se hace fallando también y aprendiendo de los fallos. Entonces hay que ser valientes, no sabemos qué va a pasar, ya nos hemos encontrado con muchos problemas, pero estamos acostumbrados a ello porque para eso somos innovadores. Ahí veis lo que decía el fundador de IKEA, que en paz descanse, que llegó a los 90 y tantos años, por tanto tendría insuficiencia cardíaca seguro. Dice que el único que no se equivoca es el que está dormido. Así que tenemos que despertar porque el siglo XXI ya está aquí hace tiempo y nosotros seguimos viviendo y haciendo una atención como mínimo decimonónica. Así que nada, es un placer tener a la gente con la que trabajamos, ir abriendo camino y esperemos que esto se consolide y podamos ir cada día haciendo una mejor atención para nuestros pacientes y para vosotros, que os dé menos trabajo y tengáis mucha más salud para vuestros pacientes y tiempo para vosotros. Así que nada, es muy interesante lo de la atención líquida y ya sabéis, es muy importante estar hidratados en esta vida. Enhorabuena, muchas gracias y cuenta con la colaboración de Primaria para lo que necesite. ¿De acuerdo? Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes, adiós.